¿Qué onda, perracos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que estén excelentemente bien. Y pues nada, pues bienvenidos a el capítulo 2 de Las flechas de Eros. Aquí está, capítulo 2. Pues bueno, empecemos con esto. El amor engañoso. Sobrecogida de espanto, Zeke esperó la llegada del monstruo. A fin de sostener su cuerpo tembloroso, apoyó la espalda contra la roca, de frente al abismo cuyo fondo no se vislumbraba. Pese al pánico, estaba decidida. Quienquiera que fuese su marido, dragón o serpiente, sapo, ave rapaz o alimaña de 100 cabezas, la hallaría firme en su lugar. Jamás se opondría a su destino ni trataría de burlarlo. El silbido que la había alertado se agudizó. Una ráfaga de viento le alborotó el velo de novia y los cabellos, se metió por debajo de su túnica y la hinchó como la vela de un navío. Entonces otro ligero soplo la empujó hacia el precipicio. Se cubrió los ojos con las manos para no ver los riscos que se erizaban allá abajo y contra los cuales iba a estrellarse. Sin embargo, en lugar de caer, sí que planeó con la ligereza de una pluma. Osó mirar. Un risueño valle, recorrido por un regato, se extendía a sus pies y hacia él la llevaba aquella brisa danzante y dulce como los cantos pastoriles. Con mismo la depositó en un prado, al borde del arroyuelo, y se deshizo en finas rachas que atravesaron el río y agitaron las agujas de un bosque de pinos que brotaba en la otra orilla. Zeke, viéndose sola y no sabiendo qué otra cosa hacer, corrió detrás del viento amigo. Cruzó un puentecillo de madera, penetró en la pinada llamándolo a voces y, deslizándose entre los árboles, llegó a un calvero. En su centro se elevaba un edificio de proporciones exquisitas. Margaritas, tiernos lirios, adelfas y rosas crecían bajo los alféizares de las ventanas, y las 4 columnas que flanqueaban el pórtico, revestidas de oro finísimo, destellaban al sol. Una puerta entreabierta la incitaba a entrar. Atraída por la curiosidad, Zeke pasó al interior. Placas de marfil y de plata labrada guarnecían las paredes hasta el techo. Los suelos, tapizados de gemas, componían encantadores paisajes. La luz danzaba por doquier. Cada cuarto era más rico y fastuoso que el anterior. «Bienvenida a tu hogar, señora», dijo una voz. «Todo lo que ves te pertenece». «¿Quién eres?», se sobresaltó la joven, mirando a su alrededor. «¿Dónde estás?». «No puedes verme, mas debes saber que tanto yo como varias compañeras mías estamos a tu servicio por orden de tu esposo». «¿De mi esposo?». La ansiedad volvió a atenazarle el pecho. «¿Quién es? ¿Dónde se halla?». «Tenemos prohibido responder a esas preguntas. Ven, te hemos preparado un baño. Descansa, relájate y más tarde te serviremos la cena». Zeke no salía de su asombro ni de su desconcierto. Mas después de tantas y tan diversas emociones estaba agotada y así, entre voces que le hablaban y atendían sus peticiones, se dejó conducir a los baños y se sumergió en una gran tina de mármol blanco con pétalos de rosa flotando en el agua. Por entre los ojos entornados veía el movimiento de las ondas reflejado en las paredes de ónice, y su suave cadencia la adormeció. Vestida luego con una túnica clara entretejida de hilos de oro, se dirigió al comedor. Las bandejas llegaban a su mesa volando. Verduras condimentadas con nueces y miel, huevos cocidos, capones asados, leche de almendras. Para alegrar la velada, las voces cantaron a coro acompañándose con flautas y cítaras tan invisibles como las manos que las tañían. Varias veces preguntó cuándo llegaría su marido, mas no obtuvo respuesta. Hubo de saborear a solas su banquete nupcial. Por fin, Zeke se dirigió al dormitorio y se acostó en un mullido lecho de plumas. Concluida una jornada marcada por los augurios más terribles y las más impensadas sorpresas, pronto se presentó el sueño y la rindió con su dulzura. La despertó a medianoche un ruido. Se incorporó de un salto a tiempo de intuir, con horror, que sobre el lecho se cernía una sombra. El monstruo acudía a ella. «No temas, esposa mía», le susurró una voz al oído. Zeke se amedrentó al oírla tan cerca. Aunque la negrura de la habitación era casi absoluta, apretó los ojos. En esa oscuridad buscada, conocida, se sentía más a resguardo.
aunque en ella se agazapasen las visiones terroríficas de las noches precedentes, el pánico, la repugnancia. Tiritaba. Su marido se reclinó junto a ella. Un suave calor la envolvió mientras los labios de él buscaban su boca y marcaban el camino con un aliento de rosas. Las manos que recorrieron su cuerpo con sorpresa y deleite eran tan delicadas que se dirían forradas de seda. Sí que se atrevió a corresponderlo y también se sorprendió. Rozó apenas el pecho de su esposo con las yemas de 2 dedos y lo sintió estremecerse. Sus cabellos debían de ser muy finos, porque uno de sus mechones le rozaba en el hombro, produciéndole un cosquilleo delicioso. Poco a poco la atmósfera del cuarto se cargó de una intensa emoción, excitante y tranquilizadora. Consumaron el matrimonio. «Debo decirte algo». El esposo le acariciaba la mejilla. «Te amo mucho, más de lo que podrías imaginar. He mandado construir para ti esta mansión inaccesible y oculta, pues hemos de disfrutar de nuestro amor en secreto. Hay una condición que no te he dicho y quizá adivines». «¿Una condición? No imagino cuál puede ser», afirmó con timidez la esposa. «No podrás verme. Nunca. Bajo ningún concepto. Debes prometerme que no lo intentarás y que tampoco me preguntarás sobre mi nombre, mi familia, de qué me ocupo ni a dónde voy». «Es una prohibición muy extraña, esposo mío». La joven se incorporó sobre el antebrazo y, pese a ver únicamente un mar de oscuridad, añadió candorosa. «¿He de compartir el lecho con un desconocido sin nombre ni rostro?» «Así debe ser, sí que. Vendré a tu lado cuando sea noche cerrada y me iré antes del amanecer. La felicidad de nuestro matrimonio depende de que asates la exigencia de ignorarlo todo sobre mí. Si no consientes en ello, o si alguna vez faltas a tu promesa, me marcharé y no regresaré nunca». Sí que, aunque muy turbada, le prometió cumplir sus condiciones. En comparación con el miedo que había padecido durante la última semana, esa restricción le parecía nimia y fácil a soportar. Antes de que las primeras luces del alba sorprendieran a la pareja en el lecho, el marido de Psique se marchó. Ella se despertó con el sol y, perezosa, estiró sus miembros bajo las sábanas, que conservaban aún el calor de su cónyuge. Cerró los ojos y recordó su aroma y sus caricias. Los días transcurrían plácidos para la recién casada, entretenida en conocer sus nuevas posesiones y tesoros. En un gran almacén, cientos de collares y diademas de rubíes y perlas, anillos de esmeraldas, ajorcas, copas y bandejas de oro y toda clase de piedras preciosas llenaban a rebosar los cofres. Jugaba a englanarse con las combinaciones más estrafalarias y se miraba en un espejo de plata bruñida. Pero siendo una muchacha sencilla y sin el hábito de usar joyas, pronto dejaron de interesarle y se le agotó la diversión. Le aburría desayunar sola, comer sola, cenar sola y pasar el día entero sin compañía. Sus sirvientas eran muy amables, aunque resultaba fastidioso oír sus voces de pronto, aquí o allá, sin saber de dónde venían ni dónde estaban. Se acostumbró a deambular por el bosque. A cada árbol le dio el nombre de una persona querida y con frecuencia los abrazaba y apoyaba las mejillas en sus rugosas cortezas. A veces corría entre los pinos para ver a un ser vivo, una ardilla, un ratoncillo de campo o un conejo. Otras desmenuzaba una torta de harina y colocaba los pedacitos sobre la hierba del prado a fin de observar las filas de hormigas que, en riguroso orden, las transportaban a su hogar subterráneo. Al atardecer se sentaba a la orilla del río, escuchaba el rumor de las cañas y esperaba a que las aves descendieran a beber para verlas luego remontar el vuelo. Tenía mucha suerte, se repetía, por tener un cónyuge tan afable y vivir en aquel lugar tranquilo y perfecto, rodeada de siervas y de comodidades y con una sola obligación, esperar cada noche a un marido a quien jamás vería el rostro y del que nada sabía ni podía saber. Ni su edad, ni su aspecto, ni su estatura, ni el color de sus ojos, ni siquiera su nombre. Lo llamaba esposo y nada más. Sin explicarse cómo, casi todas las tardes se retiraba con las mejillas húmedas. Al otro lado de la montaña, los padres de Psique lloraban también. Los alegres dones estivales, el brillo del sol, las frutas silvestres, los cantos de los segadores, no atenuaban su pesar. Tampoco les aliviaba ser reyes y contar con el aprecio de sus súbditos. Su dolor no hallaba consuelo. Así lo manifestaron a sus hijas mayores, quienes, respondiendo a su urgente llamada, acudieron a visitarlos. «¿Recordáis lo hermosa que era?», murmuraba la madre sin dejar de hilar lana.
Con qué arrobo la contemplaban quienes venían a verla y depositaban coronas de flores a sus pies. Es cierto que semejaba a una diosa, iluminaba el mundo y cuando abría los ojos. Y era tan dulce, asintió el padre. Pobre niña. Deberíais haberla casado con el primer carretero que se hubiera presentado en el camino. Se quejó intemperante, la hija mayor. Nos habríamos ahorrado sufrimiento. Era hermosa y dulce, sí, pero nadie quería casarse con ella. Tenía toda la razón mi hermana, intervino la segunda. Cuán mejores hijas somos nosotras. Ni un solo disgusto os hemos dado en toda nuestra vida. Apenas nos llamáis, venimos corriendo a confortaros a costa de descuidar a nuestros maridos. Y tomando la mano a su padre, añadió, sí que ya estará muerta, y eso no tiene remedio. No habléis de ese modo, hijas, respondió el rey. ¿Creéis que padeceríamos menos si la víctima de esa infausta boda hubiera sido alguna de vosotras? Nadie escapa a los hados. Necesitamos vuestra ayuda para encontrarla, intervino la madre, pues los pastores se han ido a los pastos de alta montaña y los campesinos están ocupados en recolectar los cereales. Quizás sí que aún esté viva y no sabe o no puede regresar a casa, pero si ha muerto, deseamos encontrar sus restos y sepultarlos con dignidad. Así tendremos un lugar a donde ir a llorarla. Ella misma, al despedirse, nos pidió que la olvidásemos. Suavizó su tono la mayor. Pero, ya que así lo queréis, batiremos el monte por si hubiera sobrevivido. Si no la hallamos, no es sano que os empeñéis en sufrir más todavía recogiendo los trozos en que debió de despedazarla su marido. ¡Hija! Estad tranquilos, los calmó la otra. Mañana emprenderemos la búsqueda. Aquella misma noche, el marido de Psique, siguiendo su costumbre, llegó en la más absoluta oscuridad. Se tendió en el lecho a su lado y, después de deleitarse en las mieles de su mutua entrega, le dijo: «Debo advertirte, querida mía, de que una grave amenaza nos acecha». «Dime cuál es», respondió ella, «porque en este rincón desierto no me imagino qué peligro puede haber. ¿La soledad, acaso?» «Sí que, querida, lamento tu congoja, y más todavía oírte hablar así», le aseguró. «Mi advertencia es seria. Tus padres se resisten a creer que has muerto y han pedido a tus hermanas que te busquen. Ellas han prometido encontrarte o, en caso contrario, llevarles tus despojos». «Eres muy cruel contándome esto». Sí que no pudo contener las lágrimas. «Me duele recordar cuánto estará sufriendo mi familia». «Mi intención no es afligirte, sino avisarte. Pronto tus hermanas subirán a la roca donde te dejaron el día de nuestra boda. Cuando las veas allí arriba, llamándote por tu nombre y gimiendo, no las escuches ni les contestes. Deben ignorar que vives en este valle». «¿Me ordenas tal cosa, tú, que aseguras amarme?», se quejó Psique. «Es horrible privar a mis hermanas y a mis padres del consuelo de saberme viva. ¿Qué clase de yerno eres? Uno que solo quiere tu bien y que enloquecería si perdiese tu amor. Te previne en nuestra primera noche. Debemos disfrutar del amor en secreto, ocultárselo incluso a nuestras propias familias». «¿Insinúas que la tuya tampoco lo sabe?». «No, no lo sabe. No debe saberlo jamás o se abatirá sobre nosotros una catástrofe». «¿Desconfías de mí?». El tono de Psique se volvió quejoso. «¿Crees que me es indiferente nuestra dicha o que no sé callarme?». «Tu bondad, Psique, es una de tus más adorables cualidades. Sin embargo, yerras al creer que el mundo entero es como tú. Si tus hermanas averiguan que estamos aquí, les faltará tiempo para traicionarnos». «¿Desde cuándo las conoces? ¿Qué mal te han hecho? Dime». «No te comprendo ni encuentro motivos para que vivamos en este aislamiento y guardes tantos secretos en torno a tu persona». Disputaron toda la noche. Psique rogó, dio infinidad de razones para ver a sus hermanas. «Solo una vez», decía, «lo justo para abrazarlas y charlar un rato con ellas». Le haría bien informarse de la salud de sus padres, quedarse tranquila respecto a ellos. Tanto y tan intensamente insistió que, finalmente, el esposo, tras un largo y caviloso silencio, decidió romperlo con una confesión. Existía un motivo muy importante para querer rodear su vida de sombras. Él era un dios, y, sabiendo ella una mortal, su matrimonio quizá suscitaría rechazo entre los inmortales. Por ello, debía ser él mismo, y cuando lo considerase oportuno,
Quien hiciera pública su unión, si alguien lo revelaba antes de tiempo, solo cabía esperar un desastre. Redobló su llanto la esposa. Se sentía conmocionada por la revelación y agradecida por recibir tanto amor de una divinidad. Sin embargo, este extraordinario privilegio, lejos de disminuir su tristeza, aún la aumentaba más, pues pensaba que ya nunca volvería a ver a su familia ni a otros seres humanos. Con tal argumento, le imploró otras 1000 veces que le permitiera encontrarse con sus hermanas. Él porfiaba en los suyos, aduciendo una razón de sobra conocida, que ningún secreto está seguro si lo saben muchas personas. Con todo, las lágrimas de su esposa le encogían el pecho. Sea como tú quieres, le concedió por fin. Reúnete con tus hermanas y tal encuentro te hace feliz. Pero te advierto una vez más, evita darles detalles de mí y de nuestro matrimonio. No vayas a estropear lo que tenemos, Psique, pues me eres más querida que mis propios ojos. A la mañana siguiente, Psique salió de su casa cantando. El bosque verdeaba como nunca, el prado y el arroyuelo brillaban con las primeras luces. Respiró hondo para expandir el alma. Dentro de poco vería a sus hermanas. Volvería a ser su pequeña Psique durante unas horas. Esperó, impaciente, su llegada. En cuanto las oyó llamarla a voces desde la cima de la montaña, ordenó al viento Céfiro, por encargo de su marido, que las transportase hasta el prado como hizo con ella. Así, también sus hermanas se asustaron cuando una ráfaga de aire las zarandeó con fuerza y las empujó hacia el vacío. En su desesperación, sintiéndose caer por aquella profunda cima, dejaron de llamar a Psique y sus voces se transformaron en gritos de petición de auxilio. Con una amplia ondulación, el viento frenó su caída y las dirigió con suavidad hacia el prado florido, donde las dejó sentadas y aturdidas junto al riachuelo. Su confusión aumentó cuando vieron que se acercaba a ellas, con los brazos abiertos, su hermana Psique, a quien daban por desaparecida o muerta. Necesitaron tiempo para recuperarse del miedo experimentado y de la sorpresa. Psique, impulsada por el afecto y por la añoranza que tenía de su familia, no se cansaba de besarlas ni de abrazarlas. Les pedía noticias de sus padres. Hablaba sin cesar de su inmensa alegría mientras ellas seguían mudas de asombro. Luego, cogiéndolas de la mano, las condujo a su mansión. Las visitantes no cesaban de maravillarse por el tamaño y la suntuosidad del edificio, la invisible servidumbre que atendía los más mínimos deseos de la dueña, el color dorado que, por efecto de la luz y del noble metal, inundaba el espacioso interior. Psique las agasajó con baños y masajes, un selecto banquete con su concierto y 1000 pequeñas atenciones. Sin reparar en las miradas que se cruzaban entre ellas, se esforzó por demostrarles que ya no era la niña llorosa que temblaba el día de su boda, sino una mujer casada, dueña y señora de su hogar. Ansiaba que se sintieran orgullosas de su pequeña. ¿Has visto qué engreída se ha vuelto? La hermana mayor, que a duras penas contenía su envidia, frunció el ceño en el único instante en que Psique, al atardecer, las dejó solas. ¡Hijas de su puta madre! Para mí que ha perdido la testa, le confirmó la segunda. Solo por poseer esta mansión y sus incontables tesoros pretende ser más importante que nosotras. Y dirigiéndose a Psique, que volvía en ese momento, le dijo: Hermana, seguro que tu marido, aunque no sea rey como los nuestros, está bien situado en la vida. Ardemos en deseo de conocerlo, pero mientras llegue ese feliz momento, háblanos de él. Es un muchacho joven y bien parecido, mintió Psique. Se dedica a la caza. Mirad lo que tengo para vosotras. Hijos de perra, pinches hermanas pendejas. Las voces sirvientes llevaban cestos con collares, cinturones y fíbulas de oro enriquecidas con gemas para que escogieran a su gusto. Como tenían dudas sobre cuáles elegir, Psique les rogó que se las llevasen todas. Ver a sus hermanas acariciar sus manos y sus rostros, cogerlas del brazo, la reconfortaba tanto que ningún regalo bastaba para expresar su agradecimiento. Antes de despedirse, les pidió con dulces palabras que tranquilizasen a sus padres, haciéndoles saber que estaba bien. Les arrancó la promesa de que volverían y con lágrimas en los ojos las contempló alejarse. Una sola cosa aliviaba su pena: había eludido hablar de su esposo, así que su matrimonio no corría peligro. Pensé que no podría soportarlo más. La hermana mayor se sacudía las ropas después de que el viento las devolviera a la cumbre de la montaña. ¡Qué pegajosa! Muchos besos, abrazos y palabras de afecto. Pero la soberbia le salía por las orejas al darnos estas míseras joyas.
migajas, porque ella tiene muchas más. Nos ha ofrecido las peores. Y ha mentido sobre su marido. ¿Quién será? A juzgar por su palacio, su inmensa fortuna y sus siervas invisibles, debe de tratarse de un gran prócer o de alguien muy excepcional. ¿No te parece? Es raro que quiera vivir apartado del mundo, salvo que se trate del horrible monstruo que predijo el oráculo. La vieja y retorcida envidia, jamás sofocada del todo, rebrotó con virulencia tras ese encuentro y, mientras descendían de la montaña, las dos hermanas la alimentaron con comparaciones dolorosas. Sus respectivos consortes, además de viejos y achacosos, eran reyes de ciudades sin categoría y sus bienes se reducían a tierras y ganado. Nada remotamente parecido a la mansión de oro que acababan de dejar. No consentiré esta afrenta por parte de Psique, estalló por fin la mayor. Su inefable cónyuge, sus tesoros y sus comodidades deberían ser míos, me corresponden a mí, que para eso nací la primera, o a ti, en todo caso. No digamos a nadie que sigue viva y que sabemos dónde está. Es preferible que busquemos el modo de resarcirnos de lo que nos ha robado. Hijas de su puta madre, pinches viejas. Ok. Unas semanas después, en la intimidad del lecho en el que yacían sumidos en la más absoluta negrura, el esposo acariciaba con suavidad el vientre de su amada, le cogía una mano y se la besaba. El afecto de Psique por su marido crecía cada vez más, pero quedaba ensombrecido por su terrible aislamiento y la prohibición de saber algo más acerca de él. Tras reflexionar un rato, se decidió a expresarle un deseo. «Permíteme compartir con mis hermanas la noticia de mi embarazo». «¡Oh, fuck!», le rogó con dulzura. No puedo autorizarlo, alma inocente, querida Psique. Su tono era persuasivo. Está en juego el bien del hijo que crece en tus entrañas. Cuando quedaste encinta ya te previne que sería un dios, como yo. Si nuestra unión permanecía en secreto o un simple mortal si se descubría. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que muera al cabo de unos años? ¡Claro que no! Yo también deseo la inmortalidad para mi hijo, protestaba Psique, llorosa. Escúchame, te soy devota y leal. He sofocado en mi pecho el deseo de verte y ya solo ansío, a través de las fracciones de nuestro retoño, imaginar cómo serán las tuyas. Mas ya que me privas del deleite de mirarme en tus ojos y recrearme en ellos, compénsame permitiéndome que contemple los de mis hermanas. Añadía a sus lágrimas juramentos de silencio y de discreción, y así, con súplicas y razones por ambas partes, debatieron hasta el alba. Abrumado por el pesar de Psique, el marido dio su consentimiento antes de partir, no sin rogarle encarecidamente que cerrase los oídos a las insinuaciones maliciosas de sus hermanas y se abstuviera de hablar de él. Su esposa no le prestaba atención, regocijándose ya en la idea de verlas, notificarle su embarazo y recibir sus felicitaciones y consejos para afrontar su próxima maternidad. A lomos del viento llegaron las hermanas y pasaron la jornada con Psique, solo que esta vez se marcharon aún más enfadadas. La reconcomía de que Psique estuviese embarazada y que, además, su nuevo embuste hubiera confirmado sus peores presunciones. Afirmaba que su marido, de espeso cabello cano, se entregaba en cuerpo y alma al comercio. Un retrato bien distinto de aquel jovencito imberbe y cazador que les describió en su anterior visita. La mentira demostraba que esa falsaría no lo había visto nunca, quién sabía por qué oscuro motivo. En cualquier caso, bramaban, su hijo será inmensamente rico y poderoso. Y lo más intolerable, si Psique le daba a su esposo un heredero, vería muy reforzado su importante papel en la familia. Rebosantes de odio, las envidiosas volvieron a sus respectivas casas decididas a urdir una trampa que derribase a su hermana de una posición tan prominente. Apenas hubieron maquinado el modo de hacer caer en desgracia a Psique a ojos de su marido, ya fuera este un ser excepcional como intuían, o un monstruo como deseaban, se apresuraron a visitarla de nuevo. Subieron a la montaña y, sin esperar a que el viento les hinchase las ropas, se lanzaron al abismo. Céfiro, aunque de mala gana, las recogió al vuelo y las depositó sanas y salvas en el prado. Psique corrió a recibirlas palmoteando de alegría por tan grata sorpresa. Hoy no tenemos tiempos de baños ni banquetes, querida Psique, cortó en seco la mayor. Se llevó la mano al corazón y dejó escapar unas lágrimas. Hemos venido a toda prisa para ponerte en guardia. Tu hijo y tú corréis un gran peligro. Estás confundida, hermana. La sonrisa de Psique se heló. Nadie sabe que estoy aquí. ¿Llamas nadie a tu propio marido?
inquirió la otra, mirándola fijamente. Por tu bien te suplicamos que nos digas la verdad. No lo has visto nunca, ¿es así? Sí que, con el semblante pálido y el miedo metido en el cuerpo, tras durar unos instantes, respondió con un gesto afirmativo. Nos lo temíamos. Ay, hermana, eres víctima de un engaño espantoso. Sabemos ya quién es tu marido, una bestia repugnante y pérfida. Si aún no te ha devorado, es porque espera que tu vientre se hinche más y cuando estés a punto para el alumbramiento, engullirte con tu criatura dentro. ¡Imposible!, gritó Psique. Jamás me haría daño y mucho menos devoraría a su propio hijo. Es un marido dulce y cariñoso. Nos lo han contado los cazadores y pescadores que han visto su cuerpo enorme y peludo atravesar el río de noche y aún tiemblan de espanto. Si no quieres creernos, allá tú, insistió la mayor. Eres una crédula incorregible, Psique. Me asombra tu poca memoria, exclamó la segunda en edad. ¿No predijo el oráculo que te casarías con un monstruo, un engendro tan aterrador que hace temblar al propio Zeus? ¿No celebramos tu boda como si fuese un funeral? Además, ¿cuántos maridos conoces que se esconden de sus suegros y exijan, para su boda, un tálamo en lo alto de un monte? Eso sin contar con que no lo has visto nunca. Si te preguntas por el motivo de tan extraña conducta, yo te daré la respuesta. Se oculta para que no te asustes y huyas de él. Es un dios. Él mismo me lo ha revelado. Es una pendeja. Pendeja. En tal caso, dime cuál es su nombre, de quién es hijo o hermano, cuáles son sus poderes, dónde están sus templos. Calló un instante y miró fijamente el rostro demudado de su hermana pequeña para observar cuán grande era su pavor antes de concluir su argumento. Nosotras siempre te hemos aconsejado bien, pero haz lo que gustes, Psique. Cuando te estén huyendo y no consigas liberarte de sus nauseabundas fauces, no podrás arguir que tus hermanas no te han avisado. La joven, aterrorizada y bañada en llanto, apenas acertó a responder. No me abandonéis a mi suerte, hermanas mías. Ayudadme, os lo ruego. ¿Conocéis algún modo de salvarme y salvar a mi hijo? Para eso hemos venido, querida niña, para sacarte de tu engaño y ofrecerte socorro. La mayor le dio confianza poniéndole ambas manos sobre los hombros. Debes ser fuerte y adelantarte a los criminales designios de la bestia. No hay otra solución. Escucha mis instrucciones. Coge una navaja muy afilada y ocúltala en un lugar al alcance de tu mano. Luego preparas un candil bien cargado de aceite y lo escondes, encendido, debajo de un celemín. Cuando el monstruo esté dormido, alúmbrate convenientemente para no errar el golpe y córtale el cuello sin dudar. De un solo tajo, si es posible. El ánimo de Psique se derrumbó con un gemido ante una propuesta tan violenta. Le fallaron las piernas y cayó de rodillas sobre la hierba del prado. ¡Hazlo!, le repitieron las dos hermanas a la vez. Defiende tu vida y la de tu hijo antes de que sea demasiado tarde. En cuanto haya muerto el monstruo, vendremos a buscarte y, junto con tus riquezas, regresaremos a casa y te buscaremos un marido mejor. Antes de entregarse a los brazos de Céfiro para marcharse, se volvieron hacia ella y le señalaron con los índices extendidos. ¡Mátalo! Hijas de perra, güey. Neta, qué puto emperra las pinches de hermanas pendejas y envidiosas. Así es la pinche gente, así es toda la pinche gente. Pinche gente mierda. Todas las pinche gente mierda. No, la pinche gente no deja de ir. Chinguen a su madre todos. Estoy bien pinche emperrado a la mierda. Nah, güey, sí me emputé bien cabrón. Qué puto horror, güey. Neta, qué hueva, güey. Nah, güey, pues estuvo chido, estuvo cotorro el capítulo. Pues espero que les haya gustado, la verdad. Y pues nada, pues ese fue el capítulo. Está interesante el libro, bastante. Pero pues sí, puto emperra ya la chingada. Pues bueno, ya me voy a emperrar yo solo si sigo haciendo esto. Pues bueno, ya saben que los amo, ámense, llamen a los demás pinches hermanos pendejas. Como me cagaron la madre.